Buenos días, somos el equipo 4 y vamos a hablar sobre aplicabilidad de las leyes en salud reproductiva. Estamos integrados por De León Montes de Oca. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre la normatividad en materia de inseminación, clonación y la renta de úteros. La inseminación como un acto jurídico se configura como la manifestación de la voluntad de los que en ella intervienen, tanto material como jurídicamente, y que son la mujer, su esposo, el donador anónimo y los profesionales, o en otras palabras, la madre biológica, el padre biológico, padre legal, y algo que se llama la voluntad procreacional, que esto es cuando el padre no biológico, que quedaría como padre legal, eh, asume el papel que tiene legalmente, aunque no sea directamente el donador legal del producto. Y bueno, en la Ley General de Salud, en el artículo 466, sanciona al que participa de una inseminación artificial sin el consentimiento del esposo, pero en todo caso, la filiación del hijo en la relación al esposo de la madre queda establecida. Y con relación al cumplimiento de disposición sanitaria de los centros o establecimientos autorizados para practicar procedimientos de reproducción asistida llamados inseminación, compete a la COFEPRIS, a través de la Comisión de Operación Sanitaria, vigilar el cumplimiento de los mismos. La legislación internacional. En este ámbito existen pocos o escasos documentos que expresan la prohibición de la clonación, ya que la mayoría solo se refiere a la reproductiva sin hacer distinción alguna sobre la terapéutica, y se prohíbe la creación de embriones humanos con fines de experimentación. En protocolo adicional al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina, para el que se prohíbe la clonación de seres humanos. Actividad en materia. Renta de útero. La gestación subrogada es un contrato a través del cual una mujer acepta gestar para una persona o pareja que tiene la intención de fungir como padres o madres de la niña o niños nacidos de dicho embarazo. El surgimiento y la propagación de la gestación por sustitución se deben por una parte a los avances científicos, dado que esta práctica generalmente implica el recurso a técnicas de reproducción humana asistida. Un marco normativo heterogéneo menciona que el artículo 4 constitucional establece que en los Estados Unidos mexicanos toda persona tiene derecho a decidir sobre el número y espaciamiento de sus hijos de manera libre, responsable e informada. Esto puede entenderse como el fundamento al más alto nivel dentro de la jerarquía mexicana de leyes del derecho a la libre reproducción. El artículo 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual México es parte, reconoce el derecho de las personas a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones que requieren las leyes internas para ello. Las personas mayores de edad que tienen derecho a fundar una familia y decidir sobre el número de hijos que conformarán esa familia, así como el momento de concebirlos y tenerlos. La gestación por sustitución como método de reproducción humana técnicamente asistida puede entenderse como uno de varios componentes del derecho a la libre reproducción. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia fue publicada el 1 de febrero del 2007. Actualmente cuenta con 60 artículos y 8 artículos transitorios. Su importancia radica en que establece los alineamientos jurídicos y administrativos con los cuales el Estado intervendrá en todos sus niveles de gobierno para garantizar y proteger los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, en la cual es una orden de interés público, social y de observancia general en la República Mexicana. El artículo 1 de la presente ley menciona que tiene por objetivo establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas y el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que favorezca la soberanía, el régimen democrático establecidos en la Constitución Política en los Estados Unidos mexicanos.
Artículo 3. Todas las medidas que deriven de la presente ley garantizarán la prevención, la atención, la sanción y la erradicación de todos los tipos de violencia contra las mujeres durante el ciclo de vida y promover su desarrollo integral y su plena participación en todas las esferas de la vida. Artículo 4. Las políticas públicas federales y locales en materia deben regirse por 4 principios que son la igualdad jurídica entre la mujer y el hombre, el respeto a la dignidad humana de las mujeres, la no discriminación y la libertad de las mujeres. Artículo 6. Definió por primera vez los tipos de violencia, los cuales está la psicológica, la física, económica, patrimonial y sexual, para dejar en claro que la violencia no necesariamente produce lesiones físicas. Artículo 7. Establece los diferentes tipos de modalidades de violencia, la cual está la violencia familiar, laboral, docente, comunitaria y violencia institucional. Asimismo define el hostigamiento, el acoso sexual y la violencia feminicida. Artículo 27. Las órdenes de protección son actos de protección y de urgencia aplicación en función del interés superior de la víctima y son fundamentalmente precautorias y cautelares. Deben otorgarse por la autoridad competente inmediatamente que conozcan los hechos probablemente constitutivos o de infracciones o delitos que impliquen violencia contra las mujeres. Ahora vamos a hablar sobre el artículo 30. Este nos da las órdenes de protección deben ser dictadas e implementadas con base en algunos principios. Esos principios son el principio de protección. Considera primordial la vida, la integridad física, la libertad y la seguridad de las personas. El principio de necesidad y proporcionalidad nos dice, las órdenes de protección deben responder a la situación de violencia en que se encuentra la persona destinataria y deben garantizar su seguridad o reducir los riesgos existentes. El principio de confidencialidad. Toda la información y la actividad administrativa o jurisdiccional relacionada con el ámbito de protección de las personas debe ser reservada para los fines de la investigación o del proceso respectivo. El principio de oportunidad y eficacia. Las órdenes deben ser oportunas, específicas, adecuadas y eficientes para la protección de la víctima y deben ser otorgadas e implementadas de manera inmediata y durante el tiempo que garantice su objetivo. Ahora, principio de accesibilidad. Se deberá articular un procedimiento sencillo para que facilite a las víctimas obtener la protección inmediata que requiera su situación. El principio de integralidad. El otorgamiento de la medida a favor de la víctima deberá generarse en un solo acto y de forma automática. Y por último, el principio pro persona. Para interpretar lo referente al otorgamiento de las órdenes de protección, en caso de duda, con relación a la situación de violencia, se estará a lo más favorable para la víctima. Tratándose de niñas, siempre se garantizará que se cumpla en todas las decisiones que se tomen respecto a las órdenes de protección. De igual forma, cuando las determinaciones que se tomen respecto de una mujer víctima de violencia pudieran impactar en los derechos de las hijas o hijos menores de 18 años de edad. Ahora, el artículo 31 nos dice, cuando una mujer o una niña víctima de violencia soliciten una orden de protección a la autoridad administrativa, ministerial y o judicial, se le deberá brindar toda la información disponible sobre el procedimiento relacionado con la propia orden. La autoridad deberá informar con un lenguaje claro, sencillo y empático a la mujer víctima de violencia sobre su derecho a solicitar las órdenes de protección y evitará cualquier información tendiente a inhibir o desincentivar la solicitud. La autoridad deberá de realizar la medición y valoración del riesgo, la valoración médica en caso de requerirse, así como la valoración psicológica. Las autoridades competentes de las 3 órdenes de gobierno que reciban denuncias anónimas de mujeres y niñas víctimas de violencia decretarán las órdenes de protección correspondientes. El artículo 34 nos dice, las autoridades administrativas, el Ministerio Público o el órgano jurisdiccional que emita las órdenes de protección realizará las gestiones necesarias para garantizar su cumplimiento, monitoreo y ejecución. Para lo anterior se llegará de los recursos materiales y humanos necesarios. Asimismo, podrá solicitar la colaboración de las autoridades competentes. En el apartado artículo 34 bis, las órdenes de protección podrán solicitarse en cualquier entidad federativa distinta a donde ocurrieron los hechos, sin que la competencia en razón del territorio
pueda ser usada como excusa para no recibir la solicitud. También nos dice que durante los primeros 6 días posteriores a la implementación de las órdenes, la autoridad de la que emitió mantendrá contacto directo con la mujer víctima de violencia cada 24 horas. A partir del 7º día se establecerá un plan de seguimiento personalizado, de acuerdo a las circunstancias, la valoración del riesgo y el avance en la carpeta de investigación. En el artículo 34, como un tercer apartado, nos hace mención sobre las órdenes de protección administrativas, además de las previstas en otros ordenamientos, podrán consistir en una o varias de las siguientes. El traslado de las víctimas a donde se requiera, cuantas veces sea necesario en las diferentes diligencias para garantizar su seguridad y protección. También custodia personal y o domiciliaria a las víctimas, que estará a cargo de los cuerpos policíacos adscritos a la Fiscalía General de la República o las procuradurías o fiscalías de las entidades federativas, según corresponda. En caso de que no exista disponibilidad, podrá apoyarse en las instituciones de seguridad pública de los 3 órdenes de gobierno. Igual, proporcionar a las mujeres o a las niñas en situaciones de violencia y en caso a sus hijas e hijos o personas que dependan de la víctima alojamiento temporal en espacios seguros, tales como casas de emergencia, refugios y albergues, que garanticen su seguridad y dignidad en términos de las disposiciones aplicadas de esta ley. También de proporcionar los recursos económicos para garantizar su seguridad personal, transporte, alimentos, comunicación, mudanza y los trámites oficiales que se requieran, entre otros. Otra medida es canalizar y trasladar sin demora a alguna de las mujeres o las niñas en situación de violencia sexual a las instituciones que integran el Sistema Nacional de Salud para que provean gratuitamente y de manera inmediata los servicios de aplicación de antirretrovirales de profilaxis post-exposición, anticoncepción de emergencia e interrupción legal y voluntaria del embarazo en el caso de violación. Facilitar a la mujer o a la niña y en su caso a sus hijas e hijos en situaciones de violencia, la reubicación de domicilio, residencia o del centro educativo. Tratándose de niñas víctimas de violencia, la autoridad en todo momento ponderará sus intereses en un nivel superior, siendo la remisión a instituciones públicas de acogida la última opción y por el menor tiempo posible. Otra medida es la prohibición inmediata a la persona agresora de acercarse al domicilio y al de familiares y amistades, al lugar de trabajo, de estudios o cualquier otro que frecuente la víctima directa o víctimas indirectas. El reingreso de la mujer y en su caso a sus hijas e hijos en situaciones de violencia al domicilio, una vez que se salvaguarde su seguridad, en caso de que así lo deseen. Para el cumplimiento de esta orden se garantizará el acompañamiento del Ministerio Público y del personal de la Policía Ministerial a la mujer en situación de violencia para acceder al domicilio, lugar de trabajo u otro, con el propósito de recuperar sus pertenencias personales y las de sus hijos o hijas. En cualquier caso, podrá ser acompañada de una persona de su confianza. En caso de que no haya personal ministerial disponible, el acompañamiento será a cargo del personal de cualquier institución de seguridad pública que garantice la seguridad de la mujer. Ahora, solicitar a la autoridad jurisdiccional competente para garantizar las obligaciones alimentarias, la elaboración de un inventario de los bienes de la persona agresora y su embargo precautorio, el cual deberá inscribirse con carácter temporal en el registro público de la propiedad. También es importante mencionar que en un 11º apartado del mismo artículo 34 nos dice: a ninguna mujer o niña y sus hijas e hijos en situaciones de violencia que solicite orden de protección se le podrá requerir que acredite su situación migratoria ni cualquier otro elemento que impida su derecho al acceso a la justicia y a la protección. Y en un 12º apartado nos menciona que en caso de que la persona agresora incumpla la orden de protección, se emitirán las medidas de apremio conforme a la legislación aplicable. En el capítulo 2, con el título del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, nos hace mención sobre este programa, el cual tendrá acciones con perspectiva de género. Esto para impulsar y fomentar el conocimiento y el respeto a los derechos humanos de las mujeres, transformar los modelos socioculturales de conducta de mujeres y hombres,
La coordinación con las instituciones responsables de la Procuración de Justicia para que éstas brinden educación y capacitación a su personal. Brindar los servicios especializados y gratuitos para atención y protección a las víctimas. Fomentar y apoyar programas de educación pública y privada, destinadas a concientizar a la sociedad sobre las causas y las consecuencias de la violencia contra las mujeres. Diseñar programas de atención y capacitación a víctimas. También vigilar que los medios de comunicación no fomenten la violencia contra las mujeres. Como parte del capítulo 3 de la distribución de competencias en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, tenemos el artículo 42, que este corresponde a la Secretaría de Gobernación. Como segunda sección, esta nos dice que la Secretaría de Gobernación tiene que presidir el sistema y declarar la alerta de violencia de género contra las mujeres. Diseñar la política integral con perspectiva de género para promover la cultura del respeto a los derechos humanos de las mujeres. Elaborar el programa de coordinación con las demás autoridades integrantes del sistema. Formular las bases para la coordinación sobre las autoridades federales, locales, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Asimismo, coordinar y dar seguimiento a las acciones de los 3 órdenes de gobierno en materia de protección, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. También coordinar y dar seguimiento a los trabajos de promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres, que lleven a cabo las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Establecer, utilizar, supervisar y mantener todos los instrumentos y acciones encaminados al mejoramiento del sistema y del programa. Ejecutar y dar seguimiento a las acciones del programa con la finalidad de evaluar su eficacia y rediseñar las acciones y medidas para avanzar en la eliminación de la violencia contra las mujeres. Sancionar conforme a la ley a los medios de comunicación que no cumplan con lo estipulado en la fracción anterior. Realizar un diagnóstico nacional y otros estudios complementarios de manera periódica, con perspectiva de género sobre todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, en todos los ámbitos, que proporcione información objetiva para la elaboración de políticas gubernamentales en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. También difundir a través de diversos medios los resultados del sistema y del programa a los que se refiere esta ley. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia. Integrar, administrar y operar el Banco Nacional de Datos e Información en casos de violencia contra las mujeres. Promover y coordinar con las entidades federativas la creación y el fortalecimiento de los centros de justicia para las mujeres, así como las acciones encaminadas al seguimiento y evaluación de las mismas. Impulsar la creación y equipamiento de los centros de justicia para las mujeres, certificar los centros de justicia para las mujeres y demás previstas para el cumplimiento de la presente ley. Artículo 43. Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social fomentar el desarrollo social desde la visión de protección integral de los derechos humanos de las mujeres con perspectiva de género para garantizarles una vida libre de violencia. Formular la política de desarrollo social del Estado considerando el adelanto de las mujeres y su plena participación en todos los ámbitos de la vida. Promover políticas de igualdad de condiciones y oportunidades entre mujeres y hombres para lograr el adelanto de las mujeres para su empoderamiento y la eliminación de las brechas y desventajas de género. Promover políticas de prevención y atención de la violencia contra las mujeres. Artículo 44. Corresponde a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana capacitar al personal de las diferentes instancias policiales para atender los casos de violencia contra las mujeres desde las perspectivas de género, derechos humanos, diferencial, interseccionalidad e interculturalidad. Diseñar la política integral para la prevención de delitos contra las mujeres cometidos en los ámbitos público y privado, con perspectiva de género, derechos humanos, diferencial, interseccionalidad e interculturalidad. Diseñar con una visión transversal la política integral con perspectiva de género orientada a la prevención, atención, sanción y erradicación de los delitos violentos contra la mujer.
Artículo 46. Corresponde a la Secretaría de Salud, en el marco de la política de salud integral de las mujeres, diseñar con perspectiva de género la política de prevención, atención y erradicación de la violencia en su contra. Brindar por medio de las instituciones del sector salud de manera integral e interdisciplinaria atención médica y psicológica con perspectiva de género a las víctimas. Crear programas de capacitación para el personal del sector salud respecto de la violencia contra las mujeres y que así se garantice la atención a las víctimas y la aplicación de las normas oficiales mexicanas vigentes en la materia. Capacitar al personal del sector salud con la finalidad de que detecten la violencia contra las mujeres. Artículo 51. Las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias deberán prestar atención a las víctimas, consistente en fomentar la adopción y aplicación de acciones y programas por medio de los cuales se les brinde protección, promover la atención a víctimas por parte de las diversas instituciones del sector salud, así como la atención y de servicio tanto públicas como privadas. Proporcionar a las víctimas la atención médica, psicológica y jurídica de manera integral, gratuita y expedita. Proporcionar un refugio seguro a las víctimas e informar a la autoridad competente de los casos de violencia que ocurran en los centros educativos. Artículo 52. Las víctimas de cualquier tipo de violencia tendrán los derechos siguientes: ser tratadas con respeto a su integridad y al ejercicio pleno de sus derechos, contar con protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades, recibir información veraz y suficiente en los formatos accesibles que les permitan decidir sobre las opciones de atención, contar con asesoría jurídica gratuita y expedita, recibir información médica y psicológica, contar con un refugio mientras lo necesitan, ser valoradas y educadas libres de estereotipos de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. En los casos de violencia familiar, las mujeres que tengan hijas o hijos podrán acudir a los refugios con estos. La víctima no debe ser obligada a participar en mecanismos de conciliación con su agresor. La relación entre prostitución y trata es uno de los ejes presentes no solo en los debates actuales, sino también a lo largo de los últimos 150 años, tanto a escala nacional como internacional. La prostitución es hoy objeto de ásperas confrontaciones entre distintos sectores y también en los movimientos feministas. Los debates no son nuevos, ya que persisten las controversias acerca de los aspectos jurídicos, sociales y culturales, ya que se mantienen similares a los de hace casi 150 años, como si los cambios sociales y culturales no hubieran alterado las relaciones prostibularias ni los modos de pensar sobre la prostitución. Las personas prostitutas o en alguno de los actores que participan en el mundo prostibulario, entre ellas las organizaciones proxenetas y su dimensión globalizada, las perspectivas, énfasis o aspectos no entendidos en cuenta tienen consecuencias en las propuestas y políticas que a veces pueden ser complementarias y otras opuestas. La trata de personas es un delito y violación de los derechos humanos con presencia en todo el mundo, que afecta a miles de personas cada día, siendo México un país de origen, tránsito y destino de víctimas de seres humanos con fines de explotación. Existe un marco normativo nacional e internacional que obliga al Estado mexicano a prevenir, perseguir y sancionar los delitos de esta materia. Sin embargo, de acuerdo con las cifras proporcionadas por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los últimos años las cifras de víctimas a nivel nacional continúan en aumento, siendo la situación de vulnerabilidad en ciertos grupos de la sociedad el factor que favorece y facilita que se cometan estos delitos y violaciones a derechos humanos. Aspectos políticos. En el ámbito internacional se encuentran principalmente el Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niñas,
que contempla la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, mejor conocido como Protocolo de Palermo, ratificado por México en 2003. Y en el ámbito nacional, la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, la cual entró en vigor en 2012 y en la que se definen los tipos penales y las obligaciones de las autoridades de los 3 órdenes de gobierno en la materia. Dentro de los informes sobre la trata de personas, se ha señalado también situaciones de corrupción por parte de las autoridades locales, de agentes judiciales y de agentes de migración, quienes menciona que el Departamento de Estado extorsionan con sobornos o servicios sexuales a migrantes en situación irregular, incluyendo niños y niñas. Estos reportes han buscado dar un seguimiento a los juicios o sentencias del funcionario público, pero las autoridades no brindan tal información, por lo que el progreso no puede ser monitoreado. Ante esto, el Departamento del Estado ha señalado que en México la complicidad de autoridades es un problema desatendido. Aspectos socioculturales. El reclutamiento es el momento en que los tratantes captan a sus víctimas en su lugar de origen mediante algún medio comisivo. Aunque la vulnerabilidad en la que se encuentran las víctimas es ciertamente relevante, personas de todos los estratos sociales, económicos y familiares son potenciales víctimas. Lo anterior considerando que los tratantes logran captar y victimizar aprovechándose de gran diversidad de métodos, por ejemplo, el enamoramiento de la víctima, amenazas a su persona o familia de ser victimizadas de otro delito, el rapto de menores, los engaños por reclutamiento laboral fraudulento, el abuso de poder por parte de miembros de una misma familia a sus integrantes y la concesión de deudas mediante la prostitución. La víctima, después de un proceso de convencimiento, suele consentir su explotación, independientemente de que en un inicio se haya reclutado por coacción. Asimismo, los tratantes no necesariamente ocultan la función de las víctimas, pueden externarles que se van a prostituir, sin que por ello sean conscientes de que serán víctimas de trata de personas. Por lo anterior, las víctimas no suelen asumirse como tales e incluso suelen negar que lo son aún después de haber sido rescatadas. En la actualidad, un reto adicional se encuentra en la aparición y expansión de las nuevas tecnologías, especialmente las redes sociales, que sin supervisión apropiada han permitido que tratantes entren en contacto y se aprovechen de las aspiraciones de potenciales víctimas para reclutarlas. En 2013, la CNDH estimó que el Internet estaba presente en 1 de cada 5 casos de trata de personas y en más del 50% de los delitos de pornografía y trata de menores de edad con fines de explotación sexual. La segunda etapa consiste en el traslado de la víctima. Su relevancia reside en que con ella los tratantes logran aislar a la víctima de sus lazos con la comunidad, de manera que la vulnerabilidad en la que se encuentran sea tan alta que no recurrirán a nadie para su rescate y se someterán a sus exigencias. Existen casos en los que esta ocurre en su misma comunidad de origen, especialmente cuando las personas que deberían resguardarla son los victimarios, como sus padres o pareja sentimental. En función de lo anterior, la trata de personas puede ser clasificada en local, interna, regional y nacional o externa internacional.